Hoy estamos conversando con la profesora Ángela María López López, quien recientemente defendió su tesis doctoral. Quiero contarles que la profesora Ángela María es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en lenguaje y pedagogía por proyectos de la Universidad Distrital y también es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesora Ángela María, bienvenida a los micrófonos de la U Estéreo. Inicialmente, háblenos un poco de quién es Ángela María y cuál es su trayectoria académica. Gerardo, buenos días. Bueno, pues soy profesora del distrito desde el año 2005. Comencé siendo profesora en las aulas de la Universidad Distrital. Luego me presenté al concurso en el año 2004 más o menos y pues desde el 2005 estoy trabajando en el distrito, primero como profesora de bachillerato en el área de lengua castellana y desde hace unos pocos años soy profesora de primaria en un colegio rural también de la ciudad. Háblenos un poco, digamos, de su tesis doctoral, cómo se titula y cómo nació esta idea, esta iniciativa académica. La tesis se titula Leer el conflicto armado, relaciones dialógicas durante el proceso de lectura literaria. La tesis nace porque yo trabajaba en un colegio en la localidad de Kennedy y tenía un grupo maravilloso de compañeros con los que nos planteamos un proyecto que se llamaba Para la Guerra Nada y que tenía como propósito que los estudiantes se acercaran al conocimiento del conflicto armado colombiano. Mi participación allí era desde la lectura literaria y allí estuvo pues como el origen del interés investigativo. ¿Qué nos puede contar, digamos, de los objetivos, de la metodología? También háblenos de algunas conclusiones importantes. Bueno, yo persigo dos objetivos específicos. El uno es, yo estoy parada en una teoría que se llama la teoría bakhtiniana. Es una propuesta teórica de un pensador ruso que se llama Mikhail Bakhtin, de quien quedó poquito realmente escrito porque vivió como la época del estalinismo y pues fue duramente perseguido, incluso estuvo en Siberia en trabajos forzados y digamos que su trabajo casi que fue desaparecido. Ya para el final de su vida, hacia la década del 70, unas personas decidieron tratar de recoger estas propuestas teóricas que él había hecho, que son de una riqueza invaluable, e hicieron un ejercicio importante como de transcripción. Trataron de hablar con él ya, pero estaba ya bastante mayor y bastante deteriorado a nivel de salud, y digamos que quedan unos pocos documentos que una investigadora mexicana se encargó de traducir al español y que yo leí muy juiciosamente para rastrear, pues primero para tratar de comprender la teoría, que me parece absolutamente hermosa, y para rastrear dos categorías básicas. La primera, una que se llama cronotopo literario, y la segunda, una que se llama relaciones dialógicas. Con la primera categoría de cronotopo yo pretendo hacer como una clasificación de las novelas que hablan del conflicto armado colombiano en un espacio entre 1980 y 2010. Es decir, que estas novelas referencien hechos históricos ocurridos en ese transcurso de tiempo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el interés? Que los maestros del país tengan como un corpus que les permita saber qué hay en la literatura que permita conocer el conflicto armado. Entonces yo propongo allí unas categorías espaciotemporales, unas categorías para agrupar las obras, y doy cuenta de unos elementos que según esta teoría el cronotopo, digamos, determina. Así muy rápidamente voy a decir que el cronotopo es como la indisoluble relación entre el tiempo y el espacio, y que la propuesta es que un autor, un escritor, vive en una realidad histórica concreta y decide narrarla, la aísla del desarrollo que podría tener en el devenir real y la concluye ficcionalmente. Y para la construcción, digamos, para la configuración narrativa, la categoría fundante es la categoría espacio-temporal, y esa categoría determina otros elementos fundantes de la novela, como la imagen del ser humano, el argumento, las imágenes que se utilizan, el lector que se perfila, etc. Entonces, básicamente esta categoría lo que permite es la incorporación del hecho histórico en la narración literaria. Ese es el primer objetivo, como clasificar las novelas que hablan del conflicto armado desde esa perspectiva del tiempo-espacio. El otro objetivo es mirar qué pasa en el aula cuando se leen esas novelas. Entonces, para eso yo rastreo el concepto de relaciones dialógicas, que es muy brevemente una relación que se establece entre el cronotopo del autor y el cronotopo del lector, ambos ubicados espaciotemporalmente, ambos entran en un diálogo que a veces puede ser diferido, separado por kilómetros, por años, pero entran en un diálogo en donde tanto el lector
como el escritor apuntan a la construcción de sentido. En tanto, quien lo lee va a la lectura con un universo particular de saberes, de emociones, de actuares, y con todo ese bagaje lee a quien tiene que decirle desde la misma postura, y entre ambos, en ese diálogo entre ambos, construye sentido. El ejercicio que yo hago es llevar al aula de básica primaria algunos libro álbum y algunas novelas, leerlas y captar esas relaciones dialógicas, es decir, qué dice la novela y qué dice los niños cuando están, digamos, relacionándose subjetivamente con el héroe, el personaje o el narrador de la novela. Y allí se generan una serie de relaciones dialógicas que yo estudio y miro a ver qué pasa, y que clasifico desde la propuesta teórica, desde el saber, el actuar y el sentir, que saben los niños y cómo construyen el proceso de comprensión, qué hacen los niños para construir ese sentido y cuál es su percepción frente a lo que lee. El descubrimiento que me parece más importante es que para tomar posicionamiento crítico frente a la lectura es necesario movilizar los tres aspectos: lo que se sabe, lo que se hace y lo que se siente, y que solamente si queremos niveles altos de lectura, altos en el sentido de niveles inferenciales y niveles crítico-intertextuales, es necesario movilizar los sentires. Ese es para mí el descubrimiento fundamental. Ahora, digamos, ya finaliza un capítulo, digamos, de su vida importante, pero me gustaría que le contara a la audiencia cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia? Es una experiencia rigurosa, exigente, acompañada, en la medida en que yo siento que tuve el acompañamiento de mi tutor, el doctor Diego Hernán Arias, profunda en el sentido del intercambio que se tiene con diversas miradas, con diversas fuentes teóricas, con diferentes posturas, pero también la posibilidad, digamos, de establecer ese diálogo con todas esas miradas en los ejercicios concretos del aula. Para mí esto es fundamental porque considero que los avances en la investigación, en un doctorado en educación, deben vincular la investigación en el aula. Entonces poder hacer, digamos, esta relación entre la práctica y la teoría en un nivel exigente de lectura, pero también en un nivel exigente de ejercicio, son como el aporte fundamental del doctorado. Bueno, y para finalizar, cuéntenos, ahorita que ya no tiene, digamos, como la presión del doctorado, ¿qué otros proyectos tiene o qué otros proyectos tiene contemplado asumir? Bueno, a mí me gustaría seguir profundizando en este tema en la medida en que son muchas las novelas que se me quedaron por fuera. Yo quisiera leerlas todas. Es mucho lo que todavía falta por leer con los niños, y en eso me gustaría seguir recogiendo las voces de ellos, seguir aprendiendo cómo aprenden los niños a leer. Pero yo también tengo un proyecto, digamos, ambiental. Yo me fui hace unos años, a propósito del aislamiento provocado por la pandemia, me fui a vivir a un sector rural en el municipio de Choachí, y allí tengo un proyecto ambiental de recuperación ecológica. Yo quisiera gastar los últimos años de mi vida echando asadón, sembrando arbolitos nativos y aprendiendo cómo funciona la tierra, cómo nuestra relación con la tierra puede ser más amable, más armónica, mucho más sostenible. Entonces, pues en este momento estoy aprendiendo a cositas sobre semillas, sobre ecología, sobre producción de orellanas, sobre abejas, sobre una serie de elementos que quisiera, pues, dedicarme a eso en los años finales de mi vida, que todavía espero que sean muchos y que tenga la fuerza para todavía trabajar. Maestra Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto, gracias a ti, Gerardo, muy amable.